Hola, buenos días. Tengo el placer de estar aquí con mi compañero Luis Joaquín García, formado en geografía y experto en muchas cuestiones que tienen que ver con humanidades y otras cosas, que nos va a deleitar con el reto que hemos planteado de un análisis dialógico del término Reconquista. ¿Aceptas el guante? Pues yo encantado de entrar en estos pequeños juegos que vas planteando en conversaciones informales y que eventualmente se pueden convertir en algo formal. Así que recojo el guante. Empecemos, pues. El reto personal de responder a un compañero de trabajo con el que suelo mantener conversaciones y que me planteo lo siguiente: llevar a cabo un análisis dialógico del concepto de reconquista debido al carácter ambiguo de su interpretación o los distintos significados que pueden remanecer. Para ello se desglosarán, por un lado, dos argumentos a favor del uso de este término en el mundo académico y educativo, y por otro lado, dos argumentos en contra de su utilización en los mismos ámbitos, por las connotaciones que incluye y que además requieren de una contextualización previa. El público objeto serían estudiantes de secundaria y bachillerato que tengan interés en el tema y o profesorado especialista o no en la materia que quisiera aportar argumentos al análisis o contraargumentar las tesis expuestas para de este modo fomentar el debate. Pasamos, por lo tanto, a los argumentos dentro de este análisis dialógico. El primer argumento a favor sería la reconquista como concepto explicativo de la historia de España. Como herramienta se trata de un constructo útil, ya que se usa dentro del sistema educativo, al menos desde quinto de primaria, porque es relativamente sencillo explicarle a estudiantes de 9-10 años que después de la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas que se asentaron en la península ibérica, aunque estas también invadieron el territorio romano, fueron a su vez invadidas a principios del siglo VIII por contingentes musulmanes que acabaron estableciéndose en este territorio, quedando la mayoría de la población cristiana en un reducto al norte, y que con el paso del tiempo, transitando por etapas de esplendor y decadencia en ambos mundos, los cristianos se fueron organizando de modo que pudieron ir reconquistando el terreno perdido desde el 711, concluyendo este proceso con la toma de Granada en 1492. En definitiva, este argumento no es otra cosa que la modulación de un proceso histórico múltiple y complejo en ciclos, etapas y contenidos, que sirve para que el alumnado de los últimos cursos de primaria y primeros cursos de secundaria pueda digerir tal complejidad de acontecimientos. De aquí pasaríamos al segundo argumento a favor, que sería la reconquista como elemento vertebrador de la idea de nación española. Este argumento lo comenzamos yendo al diccionario de la Real Academia Española. En su segunda sección vemos que el término reconquista viene precedido de la locución adverbial por antonomasia, lo cual denota a priori que se trata de un constructo importante dentro de los campos a los que afecta, ya sea el campo histórico, social o político. La definición que aparece en la RAE sería recuperación del territorio hispano invadido por los musulmanes en el 711 después de Cristo, que termina con la toma de Granada en 1492. De aquí emana un factor identitario que debe analizarse. Y entramos en el mito de la reconquista, que se ha ido fraguando a lo largo de nuestra historia, teniendo como hitos fundacionales no tanto las crónicas medievales cristianas, sino sobre todo los historiadores del siglo XIX, que, como reconoce Francisco García Fitz en su libro La Reconquista, un estado de la cuestión, pretendían, y cito, conformar un pasado común a todas las regiones, ofreciendo una singularidad esencial frente a otros países europeos, elemento nuclear de la formación de la identidad de España como nación y patria común de todos los españoles. A esta tesis, además, se escriben grandes medievalistas contemporáneos que son defensores del concepto de reconquista o de este concepto de reconquista, como son Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz o José Antonio Maragall. Por lo tanto, parece clara la pertinencia de sintetizar en una idea tan útil el hecho de que las gestas de nuestros antepasados nos hacen únicos y originales. De este modo pasaríamos a los argumentos en contra. El primero de ellos sería que no existe una asimilación total del mundo hispano-visigodo. Como es bien conocido, la heterogeneidad de la sociedad que surgió tras la llegada de los contingentes musulmanes difumina la posibilidad de que se estableciera tal noción de reconquista
como la que se ha comentado en los argumentos a favor, sobre todo en el segundo. Por un lado, los propios musulmanes se podían diferenciar entre bereberes, árabes o eslavos, dependiendo de su procedencia. Por otro lado, aquellos visigodos que permanecieron en el territorio controlado por los islámicos y decidieron conservar su religión y sus costumbres fueron llamados mozárabes. Y los que se convirtieron por intereses sociales o económicos se denominaron muladíes. Más adelante surgieron los mudéjares, que eran aquellos musulmanes que vivían en áreas bajo control cristiano, y posteriormente los moriscos, que fueron los islámicos bautizados por decreto. Además, eran comunes las alianzas y transacciones entre una y otra cultura, hechos que se plasman en personajes como el Cid. En esta ocasión tomaré la definición del arabista holandés Doci, una revista del siglo XIX, que lo especificaba en los siguientes términos. Un caballero español en la Edad Media no luchaba por su país ni por su religión. Luchaba como el Cid para conseguir algo de comer, ya fuera bajo el mando de un príncipe cristiano o musulmán. Por todo ello, se puede decir que no se termina de consolidar una umma como unificación política y religiosa del mundo musulmán. Esta imagen es bastante definitoria de la complejidad de la sociedad medieval y, por lo tanto, aquello que se quiera asociar al término reconquista sería más bien un relato providencialista determinado por la Iglesia y la monarquía, en el que las relaciones entre musulmanes y cristianos son interpretadas por los cronistas medievales y reinterpretadas por algunos historiadores decimonónicos y contemporáneos. Para finalizar, paso al segundo argumento en contra, que sería la reconquista como un proceso que no puede tener continuidad por su definición. La crítica que se hace al querer denominar al proceso histórico que va desde inicios del siglo VIII a finales del siglo XV como reconquista viene avalada por figuras de relevancia como Ortega y Gasset, que como otro planteaba que en un tiempo de tamaña duración no podía denominarse con esta palabra, reconquista, que indica, de nuevo ateniéndonos a la Real Academia Española de la Lengua, recuperación o rescate. Las dudas en este sentido comienzan desde la propia batalla de Covadonga y su relevancia histórica, ya que existe un fehaciente problema sobre la cronología que arrojan las fuentes de información. Según avalan estudios arqueológicos realizados en los años 70 del siglo pasado en la región asturiana, la estructura social y política que se interpreta de estos hallazgos no cuadra con el argumento de su papel fundamental en la lucha contra los árabes. Luego no se puede establecer con claridad el inicio del proceso. Se ha de constatar, además, que las batallas fueron contadas, muy pocas, y según el hispanista Henry Kamen, el motivo principal de esta era la religión, más que la lucha por el territorio, que sí sería susceptible de ser reconquistado. Más allá de la indefinición en cuanto a la fecha o al origen de los procesos, también se debe valorar el uso de la palabra restauración, que los autores vinieron utilizando al menos hasta el siglo XVII, significando una restitución de la libertad y el honor perdidos en Guadalete. Esto fue así hasta que los ideales de la Ilustración se introducen en España, transformando el concepto de restauración de la moral y la religión cristiana por el de reconquista, que ya sí incluía el factor territorial. Por lo tanto, es más que complejo plantear que, según determinadas fuentes, en el año 722 nace en Covadonga una idea de nación, germen del concepto de España, y que esa idea se mantiene como tal alrededor de 800 años, hasta que se consolida con la toma de Granada en 1492. Muchas gracias, Luis Joaquín, por tu exposición. Tengo 3 preguntas del mismo ámbito, docencia. Vamos a aprovechar que tú eres un docente de cuestiones históricas en España, sobre todo esto, ¿no? En secundaria y bachillerato. Primera pregunta. En tu experiencia, en los libros de historia, en los libros de ciencias sociales en secundaria y bachillerato, ¿qué postura de estas dos, a favor o en contra, sobre el uso de reconquista se emplea? Segunda pregunta, ¿es posible que el profesor, la profesora, explique estas cuestiones con neutralidad? Y tercera pregunta, si consideras que es buena metodología que plantear el problema al alumnado, dejarle un tiempo de investigación para que hagan un debate sobre si reconquista es un mito o no es un mito. Dejar al alumnado que sean los que investiguen y luego realicen un debate.
Muy bien, Javier, pues voy a intentar contestar a tus preguntas de una manera lo más concisa posible. Con respecto a la primera, la que tiene que ver con la docencia, cómo se plantea en el mundo de la docencia, por mi experiencia en secundaria, sobre todo, que cuando se retoma ese tema, que ya hay una introducción en quinto de primaria, los niños de 9-10 años, se utiliza el término reconquista, pero por una cuestión de capacidad de asimilación, ¿no? De sintetizar un proceso de 800 años con un concepto que es fácilmente entendible. De ahí pasaremos a la siguiente pregunta que plantea, que es si esto se puede explicar con neutralidad. Pues es una pregunta interesante porque en la historia tenemos que trabajar las distintas perspectivas y además no solamente desde el campo de la historia, sino desde de la docencia y de la educación, queremos despertar el pensamiento crítico de nuestro alumnado. Y de ahí tenemos que explicar, pues, o desglosar lo que hay dentro de esa palabra y de ese concepto. Y es que en 800 años han ocurrido demasiadas cosas como para que se puedan explicar solamente con una palabra. Y ahí ya pues podemos hablar de perspectiva y despertar en el alumnado lo que tendría que ver con tu tercera pregunta. Si es pertinente que se genere el debate desde el aula y dentro de la clase. Mi respuesta es que sí, evidentemente, y más conforme van creciendo y conforme se van desarrollando como personas. Creo que en la historia hay muchos ejemplos interesantes que se pueden usar para fomentar esto y quedo pendiente de sucesivos retos que se vayan planteando. Un saludo. Muchas gracias, Luis Joaquín, los tendrás. Entonces, ¿qué me quieres decir? O una repercusión de lo que dices es que en determinados momentos se pueden emplear mitos en la educación, pero el problema no está en utilizar mitos mientras sepamos que son mitos, mientras sepamos que es una herramienta, algo que se ha utilizado para más o menos entendernos. Mientras sepamos que son mitos, sí, se puede utilizar. Por supuesto, se vienen utilizando desde tiempo inmemorial, son una simplificación de la realidad, una herramienta, como tú decías, que nos sirve para explicar la esencia del ser humano. Por lo tanto, en historia es factible y necesario, diría, utilizar mitos. Se puede y se debe. Pero vuelvo a la tesis de que estos mitos nos sirvan para saber que existen determinadas perspectivas y que si queremos llegar a la verdad tenemos que estudiar e investigar sobre cuantas más perspectivas posibles, mejor. Es que en filosofía lo que nos gusta, lo que nos va a la marcha es destruir mitos. Claro. Bueno, entronca con lo que estoy diciendo, ¿no? Destruirlos, derribarlos, analizarlos, comprenderlos y transgredirlos si es necesario. Pues acerquémonos a la verdad. Bien, a por ello.